devocional o un consagracional o un pastoral, con ese mismo texto. Pero cuando usted le va a predicar a su amigo, a su vecino, va a leer la palabra del Señor y ese texto va a tener esa predicación va a tener un objetivo. ¿Cuál objetivo es el que tenga? De acuerdo a lo que vamos a ver después, el contexto en el que usted va a predicar. ¿Amén? Amén. ¿Se va entendiendo? Así es. Y por penúltimo tenemos el objetivo consagracional o de consagración. ¿Quién tiene esa cita? Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Entonces, el objetivo consagracional es que las personas se alejen de su pecado, ¿no es cierto? Cambien su manera de vivir, se acerquen a Cristo para que Dios los bendiga, los ayude, les dé nueva fuerza, los perdone. ¿Se entiende? Así es. Amén. Si se humillare mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, y buscar en mi rostro, o sea, está hablando de que las personas se consagren a Dios. Y por último, tenemos el objetivo pastoral. En el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Entonces, el predicador va a ir a hablarle a alguna persona con el objetivo de animarlo. Por eso es el objetivo que se llama pastoral. Trata de animar a la persona, de guiarlo para que vaya a un buen lugar. Y ese salmo anima a la persona. El Señor es mi pastor, Él no me faltará, en lugares dedicados pasto me hará descansar, junto a agua de corriente me pastoreará, confortará mi alma. Y va a predicar a esa persona. El predicador le va a hablar a esa otra persona para que esa persona sea guiada, sea apacentada, sea pastoreada. Amén. Amén. No solo el pastor va a hacer un sermón, una predicación pastoral. Cualquiera de ustedes puede hacer una predicación pastoral. Porque es un objetivo pastoral. ¿Se entiende la diferencia? Amén. Ya. Entonces, con respecto al objetivo de la predicación, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna acotación que hacer? No, Robin. En cuanto al objetivo, por ejemplo, el hermano que predica debería poder manejar cada uno de los objetivos. Exactamente. O es probable que se pueda desempeñar más en uno que en otro. Sí. Es que, por ejemplo, el hermano que tiene el don de evangelista va siempre a tratar de hacer un objetivo evangelístico. Porque su predicación va a ser en consonancia con su llamado, que es a evangelizar. El pastor lo más probable es que sus objetivos vaya a ser mayoritariamente pastoral, porque ese es su don, ¿no es cierto? Ahora él también es predicador, entonces a lo mejor nos va a hacer que nos consagremos o a que nos relacionemos mejor entre nosotros. Pero el predicador, insisto, que no es el hermano que va a hacer púlpito, todos ustedes son predicadores. Amén. Amén. Tiene que tener un objetivo cuando le va a hablar a otra persona. Y de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le hable, de acuerdo a lo que la palabra del Señor le hable, es lo que usted va a tener como objetivo. Amén. Amén. ¿Dudas, consultas, acotaciones? ¿Se entiende esto? Amén. 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 Entonces ahora pasamos al contexto de la predicación. O sea, ya sabemos que el predicador, ustedes cuando le vayan a hablar a alguien del Evangelio, tienen que tener un objetivo. Y ese objetivo puede ser mencionado de acuerdo al contexto. El contexto primero sociocultural, o sea, Hechos capítulo 17, el versículo 22, el versículo 23 y el versículo 28. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido,
Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Entonces Pablo se encuentra en una ciudad con un alto nivel cultural, quizás el más alto de su época, ¿no es cierto? Y le va a predicar a personas que tenían mucho conocimiento, pero que también eran muy religiosos. Eso es lo que dice. Los veo a ustedes que son muy religiosos, tanto así que tienen un Dios que ni siquiera le tienen nombre, porque puede haber un Dios que ustedes no conocen. Entonces el apóstol Pablo se basa y se toma de eso para hablarle de algo que había dicho uno de sus mismos poetas, el Dios del Dios del que nosotros descendemos. Y habla de Jesucristo y habla de Dios y le presenta el Evangelio. Porque él se dio cuenta y estaba en una sociedad y en una cultura distinta a la de nosotros. Nosotros lo más probable es que si vamos a predicar a la calle, que es la situación que nosotros hacemos, no tengamos que mencionar al Dios no conocido, aunque sí lo puede haber. No tenemos en nuestra sociedad una forma de religión como esta, en donde la persona tenga un Dios o una tirada de dioses que no sepa quién es, por si acaso hubiera un Dios, ¿no es cierto? Que no se da esa situación en nosotros, en nuestro contexto. Lo que se da es que a lo mejor tiene una nimita con una virgen, eso sabemos, pero la persona sabe quién es esa virgen, o sea, tiene un sentido para ella esa virgen. O podemos, en esta sociedad hoy día, que las personas no crean en Dios y que no tengan ningún Dios y que digan, no hay Dios. Y nosotros tenemos ese contexto en el día de hoy de personas que mayoritariamente no creen en Dios porque piensan que Dios no existe. Y ese es nuestro contexto. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ustedes que van a predicar a su vecino, amigo, compañero, en la iglesia o en cualquier lugar, existe este contexto. No nos podemos aislar de nuestra sociedad y decir, vamos a predicar lo que a nosotros se nos ocurra. ¿No es cierto? Amén. Existe el contexto y tenemos que tomarlo en cuenta, querámoslo o no. También está el contexto histórico. ¿Me permite? Amén. Yo pienso que aquí en nuestra realidad, en el contexto sociocultural, a mí me gusta mucho eso, ejemplo, cuando uno va a predicar a los locales. Finalmente los hermanos son de campo y tienen menos conocimiento y sus expresiones, como se tratan, es diferente como en la ciudad. Y yo me he sorprendido, por ejemplo, uno le predica acerca de que Jesús es la luz y quiere que nosotros también seamos la luz y la sal, así como en el Alto del Nao, cuando viene un vehículo se ve de lejos y ilumina y así, y ellos captan al tiro eso. Cosa que acá en el pueblo uno no usa mucho y no tiene que tener la delicadeza, la sabiduría de no pensar en ir a los locales y decirle, mire, esta palabra en griego significa tal cosa, y con algunas palabras que no van a entender. Entonces eso se da. Y el cuidado que uno tiene que tener, por el pato, la puntilla, el peñasco, porque el contexto es diferente. Y también en los velorios y funerales que hay gente que no es cristiana o gente con más preparación, hay personas que han ido a la universidad, tienen su profesión, tienen más cultura, igual uno se ve la obligación de exponer la palabra del Señor de otra forma. Son pocas veces, no a todos nos toca, pero yo en esas dos cosas. Amén. En cuanto al contexto sociocultural. Pero también estamos en un contexto histórico diferente, por ejemplo, al de los discípulos o al de Jesús. Han pasado 2000 años y la historia ha cambiado la sociedad. Entonces tenemos otro contexto histórico. Y ahí está Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 3. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio 2 barcas que estaban cerca de él, cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descansado de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la aparcase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Amén. Entonces tenemos en ese caso a Jesús yendo al mar, ¿no es cierto?, a predicar el Evangelio, donde ve una barca, se sube a la barca, se mete un poco más adentro y desde la barca comienza a predicar hacia afuera. Ahora, en ese tiempo era natural, porque era la forma en que podía hacer que su audiencia lo escuchara, ¿no es cierto? Pero hoy día, ¿tiene sentido hacer eso? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en otra historia. Ahora hay un parlante, un micrófono, si quisiéramos ir a hacer eso en la playa, si es que lo quisiéramos ir a hacer allá. Pero también tenemos redes sociales, ¿no es cierto? Antes los hermanos trabajaban con megáfono en la montaña. Antes los hermanos trabajaban con megáfono en la montaña porque la historia cambió. Y hoy día tenemos otra herramienta a nuestro alcance. Entonces, si la hermana Janet quiere ir a predicar a algún lugar, ya no va a tener que hacer eso, ya no va a tener que ir a un lugar alto para que todos la escuchen. No, va a tener otras formas para predicar. Va a tener su celular, estoy viendo ahora, y va a poder mandarle un mensaje de texto a su amiga, a su compañera, a su hermana, que a lo mejor está incluso en otro país, y va a poder predicarle, ¿cierto? Porque la historia cambió y tenemos otra herramienta. Así es. Eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. Pero también está el contexto político-económico. Como se ve en 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Amén. Entonces, el apóstol Pablo estaba en un contexto político, económico, distinto al que estamos nosotros. Hoy día, el contexto político y económico de nosotros nos permite predicar a donde sea el Evangelio. No tenemos casi ninguna restricción. ¿Cierto? Amén. Acá por lo menos. Pero en el contexto del apóstol Pablo y en el primer siglo, los cristianos estaban siendo perseguidos por el gobierno, por las autoridades. Entonces Pablo les dice, afligidos, pero no agobiados, perseguidos pero no destruidos, algo así, no desamparados. O sea, tenemos a Cristo, a pesar de que estamos siendo perseguidos, Dios nos protege. Amén. Estaban en otro contexto, estaban en otra historia, en otro contexto político, económico. Nosotros lo vivimos aquí también, cuando estábamos, por ejemplo, con la pandemia. Era distinto el contexto, ¿no es cierto? No podíamos salir el domingo a las 7 de la tarde a predicar porque nos podían pasar una multa o podían llevar preso al que estaba encargado de la prédica. Y ocupamos otras herramientas para poder predicar la palabra del Señor. Entonces tenga en mente usted, cuando predique el Evangelio, ese contexto también. Vaya a hablarle a lo mejor a una persona que es pobre y no va a necesitar tantas palabras de aliento, sino que va a necesitar 1 kilo de pan, fruta, verdura, algo para alimentarse, más que sus propias palabras. Porque estamos en otro contexto, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta eso cuando predicamos. Tal contexto espacio-temporal, lo que aparece en Hechos capítulo 20, el versículo 6 al 7 y del versículo 13 al 14. Pero nosotros zarpamos desde Filipo de la fiesta de los panes y levadura, y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al siguiente día, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la noche. Y el 13 dice, nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Azor, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer
esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Amén. Amén. Entonces está Lucas relatando el viaje que Pablo estaba realizando en todas esas ciudades. Llega a Troas, ¿no es cierto?, después de haber pasado por Efesio, donde tuvo una convulsión la ciudad. Todos querían matar a Pablo, todos querían... se revolucionó la ciudad por la predicación de Pablo. Llega a Troas Pablo y se pone a predicarle a los cristianos en el día de... ¿Qué dice? El primer día de la semana. ¿Ah? El primer día de la semana nos reunimos a partir del pan. Sí, es lo que nosotros llamamos hoy día el domingo, ¿no es cierto? Nuestro día festivo. Entonces, los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, el día festivo, porque era el día en que podían hacerlo. No tenían otra oportunidad, al otro día salían a trabajar, estaban siendo perseguidos, como estamos insistiendo, entonces era todo muy drástico en ese sentido. Pablo les va a predicar a toda esa iglesia y dice que su discurso se alarga hasta medianoche. ¿Por qué? Porque él al otro día tenía que salir a otra ciudad. Eso tenía planificado Pablo. Al otro día viajar a otra ciudad. Por eso Pablo extendió su discurso hasta medianoche, porque quería aprovechar el tiempo que tenía con esa comunidad en Troas. Al otro día iba a salir, por lo tanto se apresuró y le estuvo hablando todo lo que pudo hasta que llegaron las 12 de la noche y iba a empezar el primer día de la semana y tenían que ir a trabajar. Por lo tanto, lo que dice el mismo Lucas, nosotros dice, nos tuvimos que adelantar a Pablo para ir a esperarlo a la ciudad donde él iba a llegar. Porque el viaje era rápido, o sea, las cosas estaban sucediendo rápido. Venía de una ciudad, iba para otra, tenía que aprovechar el tiempo al máximo. Por eso Pablo alargó su discurso hasta medianoche. Ese es el contexto, espacio temporal del apóstol Pablo. Tenía un espacio limitado para predicar. Y lo utilizó. Aprovechar de predicar. Tenía que aprovechar de predicar y predicó hasta donde pudo. El espacio que tuvo era ese y lo aprovechó. Entonces nosotros también, el domingo el hermano que va a predicar, la hermana que va a visitar y que va a predicar, o en la clase de Dorca, tiene un espacio limitado para predicar. ¿Por qué? Porque a diferencia del apóstol Pablo, los tiempos de hoy día son más agotados. Ya no se ve que va a zarpar al día siguiente. A las 3 de la tarde tiene que hacer algo. O a las 5 de la tarde tiene que ir a buscar a alguien. ¿No es cierto? Al otro día los hermanos trabajan. Si el servicio se alarga hasta las 12 de la noche, el hermano que vive en Talca va a llegar a la 1:30 de la mañana a su casa. ¿Sí o no? Amén. Entonces el tiempo que nosotros tenemos es importante para cuando nosotros predicamos y tenemos que tenerlo considerado cuando predicamos el Evangelio. ¿Cierto? Amén. Y eso ocurre para todos, no solo para el hermano que pasa al púlpito el día domingo, miércoles, sino que para todos nosotros. Para yo que estoy haciendo el estudio, no tiene sentido que yo me ponga a predicar el día, parta a las 8 de la noche y termine a las 3 de la mañana. No es cierto. No. Porque tenemos un espacio acotado de tiempo en donde nosotros tenemos que predicar. ¿Sí o no? Amén. La que no, dice que no, la próxima puede poner atención cierta cantidad de minutos nomás. Sí, eso es verdad. O sea, la mayoría de la gente en promedio se concentra cierta cantidad de minutos y después pierde la concentración. Ya, y por supuesto también tenemos el contexto cognitivo, que no es lo mismo que un hermano le vaya a predicar a un grupo de niños que a un grupo de adultos. Porque el niño entiende como entiende el adulto. ¿Cierto? Amén. Y no se va a buscar un pasaje en donde no se entienda nada, y hable de expiación y de cosas raras, a un niño de 8 años. Y lo mismo que decía el pastor, hay hermanos que tienen menos conocimiento y van a tratar de usar pasajes más simples para que entiendan mejor, porque la idea del predicador es comunicar el mensaje estudiando cuidadosamente el texto, tratando de que la persona pueda creer en Jesucristo. Y por último tenemos el contexto situacional, o sea, en ese caso, ¿quién tiene esa cita? ¿Sí nadie? Yo. Bueno, A ver, 25. Sí, sí.
le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Cuál es la situación o el contexto de ese pasaje? El que se lo sabe. Murió Lázaro. Amén. Entonces Jesús estaba en un velatorio. Si habían muerto, estaban velando, estaban tristes no estaban velando porque ya había hace 4 días que había muerto, pero estaban en un cementerio, estaban tristes por la situación porque su amigo Lázaro había muerto. Y Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. Jesús lo estaba diciendo literalmente en ese momento. Pero ese texto es especial para un velatorio, y nosotros siempre lo escuchamos en un velatorio. Porque Jesucristo realmente es la resurrección y la vida, y aunque la persona esté muerta en el ataúd ahí, va a llegar el momento en que si creyó en Jesucristo va a resucitar. Amén. Amén. Ese es un contexto situacional. El pastor que oficia los matrimonios no se va a poner a predicar algo que tenga relación con la doctrina, va a ser un sermón relacionado con la situación que se está viviendo. El hombre y la mujer que se están casando, ¿cierto? Eso mismo va a pasar el día viernes cuando tomemos la Santa Cena. El sermón va a ser de acuerdo a la situación que vamos a estar pasando. Y lo mismo el domingo de resurrección. El sermón que se va a predicar va a ser un sermón de acuerdo a la situación que vamos a estar viviendo, que va a ser una celebración por el día de la resurrección. ¿Amén? Amén. Ese es el contexto que vamos a estar viviendo hoy. Entonces, cuando nosotros predicábamos el